Su copia de la palabra de Dios, búsquela en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Si no tiene, habrá su bosquejo. En el bosquejo está la porción bíblica que vamos a utilizar en el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Vamos a estar haciendo una serie de enseñanzas que van a estar enfatizando la necesidad de vivir nuestra vida desde una perspectiva bíblica. Probablemente vamos a estar 4 o 5 semanas estudiando esto. Lo más probable es que nos quedemos en el libro de Primera de Pedro. La intención es tratar de dejar que la palabra haga en nosotros lo que la palabra puede hacer, que es renovar nuestro entendimiento, nuestra perspectiva, ¿verdad? Y en conjunto al trabajo que vamos a estar haciendo los miércoles, que podamos prepararnos para enfrentarnos de forma correcta con cualquier aflicción, adversidad, dificultad, sufrimiento que pueda aparecer en la vida nuestra. La Biblia dice que hay tiempo para todo en esta vida. Hay tiempo para celebrar y hay tiempo para estar triste. Hay tiempo para reírse y hay tiempo para llorar. Así que tomamos este asunto con gran seriedad, y me parece que comenzamos con un pie firme al comenzar este estudio esta tarde, mejor dicho, considerando lo que la Escritura nos dice en el libro de Primera de Pedro. Ya sabemos que ese libro, Primera de Pedro, en su origen, sus destinatarios originales, la iglesia que los recibe por primera vez, es una iglesia que está experimentando excesivamente persecución, sufrimiento, abusos de toda clase. Es la iglesia que tiene que enfrentarse al gobierno de un emperador que se llamaba Nerón. Y si usted sabe un poquito de historia, sabe que a Nerón el ascensor no le subió al techo, le faltaban unos cuantos tornillos y decidió él justificar su locura y los estragos que él realizó echándole culpa a los cristianos, y se desató una inmensa persecución, una cosa horrible a principios de la iglesia, y a ese grupo de cristianos que están experimentando eso es que Pedro les está escribiendo. Así que el pasaje es nuevamente Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Y como dije hace un momento, lo que queremos es destacar el hecho que es sumamente importante que reconozcamos que la forma en que vemos la vida depende del cristal a través del cual la veamos. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de la perspectiva. ¿Cuál es mi perspectiva de la vida? Right? La necesidad de tener una perspectiva bíblica. Hay momentos cuando todo se oscurece, hay momentos cuando pues nos sobrevienen toda clase de tempestades de salud, financieras, familiares, relacionales, económicas. Y si nuestra perspectiva está nublada, lo que vamos a ver no va a ser necesariamente lo que Dios quiere que nosotros veamos. Si usted mira detrás de mí en la pantalla, la imagen que tiene ahí es de una persona que hasta un momento dado ha estado viendo su alrededor de una forma en particular. Si se da cuenta, pues está viendo todo nublado, oscurecido, tenebroso, tiniebla, penumbra. Y de alguna forma pues tiene la capacidad de poder
ver las cosas de una forma distinta. Si se da cuenta, está sosteniendo como un telón, está removiendo eso que se está viendo y lo que está detrás de esa aparente oscuridad es algo bonito. Amén. Está soleado al otro lado. Right? Esa ilustración está puesta ahí, esa imagen está puesta ahí con la intención de comunicar lo que nos sucede a nosotros cuando nosotros no tenemos la perspectiva correcta, lo que vemos todo nublado. Y en el momento en que nos enfocamos en lo que Dios dice, pues ahí lo que hacemos es que estamos tomando ese telón, estamos removiendo eso y lo que va a verse es distinto y siempre es mejor. Y siempre es bonito. ¿Y siempre es? Siempre es bonito, porque es lo que Dios tiene preparado y nosotros creemos enormemente en la soberanía de Dios y no nos cansamos de decir que Dios tiene la sartén agarrada por el mango y que Dios es bueno y que Dios es fiel y que en todo momento is good all the time y que se pueda confiar y que la bondad y la misericordia de Dios nos siguen todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moramos todos los días y el Señor es mi pastor y nada me faltará y todo ese montón de cosas. Así que alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Le anticipo que es un buen día para estar en la casa del Señor. ¿Okay? A través de los años muchas veces se me han hecho preguntas. Algunas de ellas se repiten consistentemente, a veces uno detrás del otro, a veces intervalos. Pero una de las preguntas que más frecuentemente se me ha hecho a mí es, pastor, si Dios es tan bueno, si Dios es tan amoroso, si Dios es tan soberano, si Dios es tan poderoso, ¿por qué Él permite que haya tanto sufrimiento en este mundo? La pregunta se me ha hecho de esa forma. Otras personas me han hecho la pregunta, pastor, si yo le entregué mi vida a Cristo, si yo estoy sirviéndole a Cristo, si yo estoy buscando de Cristo, ¿por qué ahora que estoy buscando de Cristo, por qué ahora las cosas van de mal en peor? Son muchas las veces que ese tipo de preguntas se me ha hecho. La respuesta a ese tipo de preguntas la encontramos en la Escritura, consistentemente, en el carácter de Dios, en el plan de Dios. Y es el asunto principal, la respuesta a esa pregunta en esta carta de Primera de Pedro. Y el énfasis de Pedro, más que nada, es ante la realidad del sufrimiento en la vida del ser humano y también del cristiano, y sobre todo aquel cristiano que en realidad decide seguir los pasos de Jesucristo, ante la realidad de ese sufrimiento, Pedro escribe, inspirado por el Espíritu Santo, tratando de comunicarle a los que leen su carta, esta es la forma en que el cristiano debe responder al sufrimiento. El sufrimiento es un tema omnipresente en esta primera epístola del apóstol Pedro. Está presente en todos los capítulos, repetidas veces. Y de una forma u otra, Pedro nos presenta el sufrimiento en tres formas. Y yo quiero que usted escriba esto en sus notas, porque quizás usted ya lo sabe, pero es bueno que lo tenga presente en la tarde de hoy. Y sobre todo, si va a estar viniendo consistentemente al estudio de Matete, este es un principio que ya mencionamos el miércoles pasado y vamos a continuar mencionando. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla acerca de tres tipos de sufrimiento. Está en sus notas, por favor. Primeramente, el sufrimiento común. Sufrimiento común es porque somos seres humanos. Vivimos en un mundo separado de Dios. Vivimos en un mundo donde nuestros cuerpos se desgastan. Y como seres humanos que somos, independientemente de que seamos cristianos o no, somos personas imperfectas.
Así que hay un sufrimiento común por el mero hecho de que somos seres humanos. Hay otro tipo de sufrimiento que la palabra lo podría identificar como el sufrimiento carnal, y es por el hecho de que en adición a ser seres humanos somos pecadores. Sufrimiento carnal porque pecamos. Sufrimos porque tomamos decisiones incorrectas. ¿Alguien dice amén a eso? Y al tomar decisiones incorrectas, nosotros mismos, por consiguiente, causamos nuestro propio sufrimiento. La Escritura es honesta y nos recuerda que lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Tercer tipo de sufrimiento es el sufrimiento cristiano. Sufrimos porque somos creyentes. Ese sufrimiento es el que experimentamos por hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. El sufrimiento por hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que bíblicamente o teológicamente o doctrinalmente se conoce como sufrir redentivamente. Jesucristo es el mejor ejemplo de ese tipo de sufrimiento. Sufrir por hacer lo correcto. Sufrir redentivamente. Pregunta: ¿Jesucristo sufrió por hacer lo incorrecto o por hacer lo correcto? Por hacer lo correcto. Así que vemos entonces un principio en la Escritura que muchas veces, y muchas veces son muchas veces, muchas, pero que muchas veces el sufrimiento es beneficioso para el cristiano. Y de paso, al ser beneficioso para el cristiano, nos convierte en mejores cristianos, nos convierte en mejores representantes del Señor Jesucristo. El sufrimiento permite que nuestras vidas sean transformadas, cambiemos y Jesucristo luzca mejor a los ojos del mundo a través de nosotros que lo representemos. Así que vamos a leer el pasaje bíblico. Se pone de pie un momentito, por favor. Vamos a leer de forma antifonal, responsive way. Yo leo el primer versículo, que es el versículo 12, y usted lee el próximo, y juntos leemos el versículo 19. Este pasaje habla en esencia acerca de los padecimientos del cristiano y la participación específica del cristiano en el sufrimiento del Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Vamos a leer nuevamente el versículo 19. De modo regocíjense. All right. Ok. Señor bendiga su santa palabra y tenga misericordia de mí y me ayude a hacer una exposición honesta, fiel de la misma. Puede sentarse, por favor. Okay. Versículo 12 comienza con la palabra amados, obviamente haciendo referencia a cristianos, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Una exhortación, un recordatorio.
Pedro dice, amados en Cristo Jesús, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan como si fuera una cosa inesperada. El fuego de la prueba es una experiencia dolorosa causada por la persecución. El fuego de prueba, si vamos a ser específicos en el contexto griego de la palabra comúnmente utilizada para describir un horno donde el metal se derretía con el propósito de limpiar ese metal de las impurezas que el metal tenía. Así que Pedro dice, amados, no se sorprendan como si fuese algo inesperado el fuego de la prueba, esta experiencia dolorosa de persecución que os ha sobrevenido en esa porción de tiempo específico. ¿Se acuerdan? El miércoles pasado hablamos de que para todo en esta vida hay tiempo. Hay momentos específicos, hay periodos específicos de tiempo, right? Y hay periodos específicos de tiempo para experimentar sufrimiento, como hay periodos específicos de tiempo para experimentar razones para celebrar una boda, el nacimiento de un niño, right? O algo así. Versículo 13. Al contrario, eso quiere decir, en vez de sorprenderse por el fuego de prueba, por la experiencia dolorosa de persecución, gozaos. En griego quiere decir regocíjense. Quiere decir continuar regocijándose. Una vez, otra vez, continuar, mantenerse regocijándose. Al contrario, regocijados por cuanto, la razón por la cual me mantengo regocijándome es por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Está hablando del sufrir por hacer lo correcto en el nombre de Cristo. Y en esencia lo que está diciendo, sufrir por hacer lo correcto en el nombre de Jesucristo, es una honra, es un privilegio ser participante de los padecimientos de Cristo. Continúa dándonos razón adicional para eso, para que también en la revelación de su gloria, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando la totalidad de su gloria sea revelada, os gocéis con gran alegría. Subraye eso, es gozo rebosante, es un súper gozo. La razón por la cual Pedro menciona eso es porque el conocimiento de que recibiré eventualmente cuando la gloria de Cristo sea manifestada en su totalidad, esa clase de gozo me permite gozarme en el presente independientemente de la adversidad o el sufrimiento que experimente en este momento. Versículo 14. Si sois ultrajados, insultados, perseguidos o tratados de forma injusta por el nombre de Cristo, en otras palabras, por ser representantes dignos de todo lo que Cristo es, ¿sois qué? Bendecidos, dichosos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué soy bendecido? ¿Por qué soy dichoso? Si soy ultrajado, insultado, perseguido, tratado de forma injusta por representar a Cristo dignamente. ¿Por qué soy bienaventurado? Gracias por preguntar. Soy bienaventurado porque el sufrimiento triunfante por causa de Cristo provoca la aprobación de Dios. Provoca el aplauso de Dios. Al dice amén, aleluya. Dios dice, yes, that's my son. Ese es mi representante. Nos da otra razón. Además, para ser bienaventurado, dichoso y bendecido, es porque el glorioso Espíritu de Dios, the Shekinah glory of God, reposa sobre vosotros. Subraya reposar, implica refrescar. Y el principio aquí es cuando un cristiano sufre, la presencia de Dios reposa en él de una forma tan especial que le da fortaleza y le da resistencia. Así que si sois ultrajados, perseguidos, tratados de forma injusta, porque representas dignamente todo lo que Cristo es, eres bendecido, eres bienaventurado, porque ese sufrimiento causa o provoca la aprobación de Dios, y además porque el Espíritu Santo de Dios reposa, refresca tu alma.
Ciertamente lo que hacen ellos, hablando del Espíritu Santo, en ellos son en los inconversos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En otras palabras, que ante los ojos de los perseguidores, ante los ojos de los que insultan, ante los ojos de los que ultrajan, la obra del Espíritu Santo sobrenatural es muy probablemente ridiculizada, pero a los ojos del cristiano el Espíritu Santo es glorificado, dado el caso, alabado Cristo, que ellos continúan debido al hecho de que Él reposa y Él refresca y Él fortalece y Él da resistencia. Ellos continúan dependiendo en el poder, la gracia y el consuelo de Dios. Por eso es glorificado. Versículo 15. Así que, por lo tanto, ninguno de vosotros, está hablando de los verdaderos cristianos que han nacido de nuevo, cuyos corazones han sido abiertos por la obra soberana de Dios en la vida de ellos, ninguno de vosotros padezca, subraye padezca, quiere decir sufrir. Ninguno de vosotros sufra, padezca como homicida, no te ponga a matar a nadie, ladrón, no te ponga a robarle a nadie, como malhechor, no te ponga a hacer nada que sea malo, o no sufras por entrometerte en lo ajeno. Eso es interesante, porque es lógico, ¿verdad? No sufras por matar personas, no sufras por robar, no sufras por hacer lo malo, pero esta otra cosa, no sufras por entrometerte en lo ajeno. Eso como que llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención. ¿Por qué está incluido eso ahí? La palabra se utiliza solamente una vez en el idioma griego, en toda la Biblia, esa palabra. Y sugiere a alguien que se autodesigna para regir los asuntos de otros. ¿Me entendió? No voy a decir más sobre el particular. Simplemente se refiere a alguien, a una persona que se autodesigna a sí mismo, se autoriza a sí mismo para regir. Regir quiere decir gobernar los asuntos de otras personas. Y la implicación es que autodesignarse para regir los asuntos de otras personas no va a ser una cosa muy bien recibida y va a provocar sufrimiento y va a provocar padecimiento. Y padecer por entrometerme, por asumir, autodesignarme para regir los asuntos de otra persona, no es una cosa que es de esperarse de un verdadero seguidor de Cristo. Mi abuelita decía que a un buen entendedor con pocas palabras basta. Es que no tenemos más tiempo de profundizar en este particular. Algunos de nosotros tengo que profundizar. Algunos de nosotros tenemos ese problema. Nos autodesignamos a nosotros para regir los asuntos de otras personas. Y esa acción, dice la Escritura, va a provocar sufrimiento. Y ese sufrimiento no es el sufrimiento que trae gloria a Dios. La exhortación es que yo tengo que chequearme a mí mismo. A ver, en la vida de quién yo me he autodesignado para regir los asuntos de esa persona. Y si Dios me da convicción, pues debo confesarlo como pecado y debo arrepentirme y cesar de hacerlo. Pero si alguno, versículo 16, pero si alguno padece, subrayo nuevamente eso, padecer es sufrir, como cristiano, como alguien que adora a Dios, no se avergüence. Es interesante que el que está hablando se avergonzó. En 3 ocasiones se avergonzó de Cristo. Pedro es el que está hablando por la experiencia. Esa experiencia me imagino que nunca más Willy se le olvidó a él. Esa experiencia estuvo presente para el resto de su vida. Pero si alguno padece como cristiano por hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, por hablar cuando tenía que hablar y por callarse la boca cuando debía haber sido callarse la boca, como dijimos el miércoles, no falte nadie el miércoles. Buen estudio que nos espera. Difícil, incómodo, pero altamente provechoso.
No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Alabe a Dios por el privilegio de llevar ese nombre y de sufrir en el nombre de Jesucristo. Versículo 17. Es tiempo, otra vez, es un espacio de tiempo en particular del cual hablamos el miércoles pasado, cuando hablamos de Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo en la vida: tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para agarrar, tiempo para soltar. Un momento específico en la vida de cada ser humano para hacer cosas en particular. Es tiempo, y la palabra es kairos aquí, no es crono, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No es castigo, es juicio. Y la palabra aquí implica escarmiento, implica purificación de la iglesia. No implica condenación, no implica castigo. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No está hablando de la estructura, está hablando de la iglesia de Dios. Y si primero comienza por nosotros, la iglesia de Dios, el punto de partida somos nosotros, la iglesia de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? En otras palabras, si la iglesia tiene que pasar por un sufrimiento tan doloroso, imagínese lo que le espera a los que rechazan el evangelio de Cristo. Versículo 18. Citando Proverbios capítulo 11, versículo 31, escríbalo por algún lado por ahí, para su beneficio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? El justo es el creyente. El justo es el que ha sido justificado por medio de la gracia de Dios. ¿Alguien dice amén, aleluya? ¿Alguien se acuerda del domingo pasado, el tiempo gloriosísimo que tuvimos a través de la enseñanza que Dios nos dio a través del pastor Marcel acerca de la gracia de Dios, el recordatorio de quiénes éramos nosotros y de dónde Dios nos sacó y lo que la gracia de Dios ha hecho, está haciendo y hará por nosotros? Amén. Si el justo con dificultad se salva, el justo es el creyente que ha sido glorificado, el creyente que ha sido regenerado, el creyente que ha sido santificado, con dificultad, con dolor, con sufrimiento, con pérdida, se salva. Yo sé que quizás algunos de ustedes su mente está corriendo. ¿Qué quiere decir? Se salva. El punto aquí, hermanos, personas que nos visitan, pero está haciendo referencia a personas que fueron salvas con dificultad. Eso es lo que dice. Y si el justo con dificultad se salva, personas que fueron salvas con dificultad, en el sentido de que fue necesario que Dios purificara sus vidas por métodos drásticos. Fue necesario que Dios purificara sus vidas por medio de sufrimiento y persecución. Y la pregunta entonces, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Si el justo tuvo que pasar por toda esa clase de dificultad, dolor, sufrimiento, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Cuando la ira de Dios caiga sobre los que rechazan la justicia gratuita de Cristo a través de la fe en el trabajo de Él en la cruz del Calvario. Versículo 19. De modo que los que padecen, subraye padecen, otra vez, dije al principio que la palabra sufrir está presente, pero eso es consistentemente en este libro. De modo que los que padecen sufren según la voluntad de Dios. Sí, es posible sufrir según la voluntad de Dios, lo dijimos en la introducción. Los que sufren por hacer el bien, los que sufren por hacer lo que es bíblicamente correcto, los que sufren por haberse determinado a vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios. Los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Subraye encomienden. Encomienden es un término bancario y significa esto, significa depositar algo para que esa entidad proteja eso, para que esa entidad cuide eso. Así que dice, encomienden sus almas, entreguen sus almas para que las proteja, para que las cuide, y no a ningún banco, es al fiel Creador, a ese que se tomó el tiempo de diseñarte y hacerte a ti perfectamente en el vientre de tu mamá y que te conoce perfectamente. Encomienda tu mente, encomienda tus emociones, sentimientos, preferencias y todas estas cosas, y encomienda tu voluntad a ese Creador. Y hagan el bien. Manténganse haciendo lo que es correcto.
Este pasaje es altamente significativo. Podría resumirse de esta forma. Lo que nos está diciendo es, dado el caso de que Dios es el que permite el sufrimiento y la persecución que venga a nuestras vidas, porque Dios es el muchacho de la película, porque Dios es el que tiene control sobre todas las cosas, no hay absolutamente nada que pueda llegar a la vida de uno que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo sin el permiso o la autorización del Dios Rey, dueño de todas las cosas en este universo. Si usted no cree eso, pues usted necesita estudiar posiblemente con más intensidad la palabra de Dios. Dado el caso que Dios es quien permite el sufrimiento y la persecución vengan a nuestras vidas, y Dios la permite con el propósito de purificarnos. Amén. ¿Cuántos quieren ser purificados? Una de las cosas que debemos poner delante de Dios con honestidad, no de la boca para afuera, con honestidad, empezando por mí, por Rosa, mi esposa que está aquí hoy, ¿sabe? Con honestidad delante de Dios, es la petición: Dios, purifica mi voluntad. Dado el caso de que Dios es quien permite que el sufrimiento y la persecución vengan a nuestras vidas con el propósito de purificarnos, dado el caso de que ese es el caso, usted y yo podemos descansar confiados de que Dios nos cuidará, de que Dios nos va a proteger, mientras usted y yo experimentamos el sufrimiento y la persecución. Así que esa es la porción bíblica que Dios tiene para nosotros en la tarde de hoy. Ahora, ¿cómo usted y yo podemos responder al sufrimiento injusto que viene a nuestras vidas? Quizá usted no se ha dado cuenta, pero Pedro contesta esa pregunta en estos pasajes bíblicos. Y mi función como siervo de Dios, que enseña como maestro de la palabra, es comunicar la palabra en una forma que pueda ser entendida y que pueda ser asimilada, con la esperanza de que también pueda ser vivida y aplicada por los que escuchan. En sus notas tenemos 5 cosas que debemos hacer cuando sufrimos para hacer lo que bíblicamente es correcto. ¿Cuántos quieren hacer lo que es bíblicamente correcto en el momento de sufrir? Vamos a pasar año y medio posiblemente en el estudio de Matete, porque el sufrimiento es una realidad en la vida de todos los creyentes. Right? Sufrimiento es común, somos seres humanos, el sufrimiento muchas veces es el carnal, porque muchas veces nosotros pecamos, y el sufrimiento también es cristiano, porque como creyentes, si hacemos lo que es correcto a los ojos de Dios, nadie nos va a estar aplaudiendo. Lo que va a pasar es que vamos a experimentar persecución y sufrimiento. Ante la realidad de que el sufrimiento es una realidad, perdonando la redundancia en la vida de nosotros, pues yo creo que es altamente imperativo, es altamente urgente, necesario, lógico, prudente, que el creyente se prepare para responder, para poder responder correctamente a ese sufrimiento, porque hay formas de responder incorrectamente al sufrimiento. Y muchos de nosotros, si nos improvisamos o autoexaminamos, pues podemos llegar sin mucho esfuerzo a circunstancias en que hemos experimentado sufrimiento y hemos respondido incorrectamente. Y lo peor del caso es que al nosotros responder incorrectamente, no solamente nos estamos perjudicando a nosotros, sino que estamos perjudicando al montón de personas que nos están mirando a nosotros, a la persona que dice que es creyente, que es cristiana, que es seguidor de Cristo, que confía en Dios, que el Señor es mi pastor, que nada me faltará, que ciertamente el bien y su misericordia me seguirán el día, hasta todos los días de mi vida. Eso es prudente, es necesario, como iglesia, individualmente y colectivamente, que nos preparemos para responder correctamente al sufrimiento, para que nuestros hijos nos vean respondiendo correctamente al sufrimiento, a la persecución, a la injusticia. ¿Alguien dice amén, aleluya? Para que el modelo que copien sea un buen modelo. algunas cosas que usted y yo podemos hacer cuando sufrimos
por ser abusados, por ser perseguidos, ridiculizados, por lo que usted y yo creemos y por lo que usted y yo vivimos en nuestra casa, en el trabajo, en la escuela y tristemente en la iglesia. Es increíble que se pueda sufrir en la iglesia por hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Por eso estamos como estamos. Escriba esto, por favor. Lo primero que necesita hacer es comprender que es normal que eso suceda. Comprenda. 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 Va más allá de saber, de conocer, comprender, procese. Yeah, it's like, yeah. Se supone, yeah, esto debe pasar. Es lógico que suceda de esta forma. Right? No debo estar esperando otra cosa. Esto es lo que debo estar esperando. Que es lo que Pedro nos dice en el versículo 12. Fíjate que dice, amados, no que subraye eso, por favor. Subraye, por favor. Ayúdeme hoy, por favor. Subraye. No os sorprendáis. No te sorprenda. Comprende que es algo normal que eso suceda. Si no me entiende, lo que quiero decir es esto. Hermanos, amigos que nos visitan. El punto aquí es que si usted es de Cristo, si usted le pertenece a Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si su corazón ha sido abierto por Dios espiritualmente hablando, ¿verdad? ¿Okay? Si eso ha sucedido, el sufrimiento no debe incomodarte. La posibilidad de sufrir no debe asustarte. Y más importante aún, el sufrimiento no debe sorprenderte con la guardia baja. En vez de eso, ante la realidad de que es algo de esperarse, usted y yo debemos estar preparados para eso. A eso me refiero cuando dice, no debo sorprenderme con la guardia baja. En todo momento tengo que estar listo porque en cualquier momento viene por ahí. Específicamente y con más intensidad cuando me determine a vivir una vida piadosa, a actuar como Dios quiere que actúe. La palabra nos dice que el Señor Jesucristo fue altamente realista sobre este particular. A cada una de las personas que se le acercaban a Él, yo quiero ser el discípulo tuyo, yo quiero ser tu seguidor. Jesucristo se detenía, que siempre estaba caminando y gente lo estaba siguiendo. Muchas veces lo vemos en la Escritura, Él deteniéndose y en esencia mirando a las personas y diciéndole, antes de comprometerte conmigo, considera el costo de tu decisión. Muy distinto al evangelio fácil del día de hoy. Por esta oración, levanta la mano, venga, hincate aquí en el altar y ya eres parte de la familia. No like that. Juan 15:20. Cristo hablando. Esto es a las personas que dicen, yo estoy en el equipo. Yo, para donde tú vayas, yo voy. Y la respuesta de Cristo es, acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo, qué lindo, qué lindo. El siervo. Ese es el halago más valioso, más bello que se le pueda dar a un cristiano. Que alguien se refiera honestamente a esa persona como siervo o sierva. El siervo no es mayor que su Señor. Cristo dice, mira ahora, si a mí me han perseguido, también a vosotros os van a perseguir. Now, en el mundo en que vivimos hay toda clase de mitos. Uno de ellos es escuche y agárrese bien. Quizás no le guste, pero otra vez. Es lo que Dios dice en su palabra. Un mito que hay en el día de hoy, en muchas iglesias, esto es lo que comunican. El mito es el siguiente: si yo hago lo que es correcto, todo será placentero. Eso es un mito. Eso no es correcto.
Vemos en el caso de nuestro Redentor que vivió una vida de perfección y aún así lo crucificaron. El discípulo no puede ser mayor que su maestro. Si a mí me persiguieron, pues a ustedes también los van a perseguir. Yo hice lo correcto a la perfección y aún así me persiguieron. Y ustedes al limitarme a mí en querer hacer lo correcto, eso es lo que van a experimentar también. Ahora, si somos honestos, somos honestos. No estoy diciendo si usted es honesto, estoy diciendo si somos honestos. Yo me incluyo en el grupo. Nuestro problema es que se nos olvida en nuestro diario vivir que estamos en una batalla espiritual. Sí, usted no olvida eso. Esto es una batalla espiritual. Problemas con mi esposa es una batalla espiritual. Problemas con el vecino son una batalla espiritual. Problemas en el trabajo son una batalla espiritual. Problemas con la gente del gobierno es una batalla espiritual. ¿Alguien dice amén? Yes. Para nosotros, problemas con el gobierno no es una batalla espiritual. Es que el gobierno es una batalla espiritual. ¿Okay? Y cuando firmamos con, usando una analogía beisbolera, cuando firmamos con el equipo de Dios, inmediatamente nos convertimos en enemigos del diablo. Se nos olvida eso. ¿Ok? Efesios 6:12 dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino con malignas fuerzas espirituales del cielo. Right? Así que Satanás y el mundo quieren hacerle daño a los hijos de Dios. Satanás y el mundo quieren socavar, quieren sabotear la obra de Dios en la vida de sus hijos. Quieren sabotear, quieren socavar el diseño de Dios para la vida de sus hijos. Escucha, y parte del diseño de Dios, independientemente de lo que diga el TVN o el enlace, independientemente de eso, parte del diseño de Dios es que el sufrimiento va a ser parte de la vida de los hijos de Dios. Y Satanás quiere socavar eso, esa realidad. Quiere sabotearla. Así que lo primero que tenemos que hacer es comprender que el sufrimiento es una cosa normal y que debemos esperar que eso suceda, y por consiguiente, si voy a esperar que eso suceda, tengo que prepararme. Amén. Que es lo que como iglesia, al comenzar este año 2019, estamos dándole prioridad, esa preparación. Segundo, regocíjese cuando esto suceda. Regocíjese cuando esto suceda. Preste atención porque las cosas que vamos a señalar son altamente importantes y clarifican muchos de los errores que nosotros hemos venido cargando a través de los años. Y si somos humildes y si dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya, muy probable que podamos salir de aquí con un entendimiento correcto de cómo responder al asunto del sufrimiento. Versículo 13. Al contrario, gozaos, subraye eso, que es regocijaos, cuando soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, regocijarse. Así que lo que nos dice, en vez de quejarse, en vez de estarse sorprendiendo, lo que debemos hacer es gozarnos, regocijarnos. No se queje, celebre. Básicamente lo que está diciendo. ¿Ok? Now, quizá alguno de ustedes esté pensando, eso, pastor, con todo el respeto que quizá usted se merezca, eso me suena a mí como a masoquismo, eso me suena a mí como complejo de mártir. En vez de quejarme, celebrar porque estoy sufriendo. Mi respuesta es, para poder entender esto, la clave está en la palabra gozaos, regocijaos. Escuche, que esto es lo que yo creo que es importante. Hay una diferencia bien grande entre regocijarse y disfrutar. Muchas personas cuando encuentran la palabra gozaos o regocijaos, lo que piensan es disfrutar. Hay una diferencia bien grande entre gozarse y disfrutar. Disfrutar es derribar placer de algo. Regocijarse
es decidir mantener una actitud positiva a pesar de lo que está pasando. Basado en las promesas de Dios. Basado en el carácter de Dios. Y mientras más usted ha caminado a la luz de la palabra de Dios, mientras más usted ha tropezado, mientras más usted ha confesado pecado, mientras más usted se ha arrepentido, que debe ser un estilo de vida diario de cada uno, un verdadero seguidor de Jesucristo, más fácil para usted es regocijarse. Porque usted conoce ya en carne propia la fidelidad de Dios, el poder de Dios. Y cómo es un Dios que cumple sus promesas. Ahora, 3 razones para regocijarse. Primeramente, nos regocijamos porque el sufrimiento nos lleva a estar más cercanos de Dios. Versículo 13 nos dice: gozaos por cuanto soy participantes, subraye soy participantes, que quiere decir tener compañerismo. En griego es koinonía. ¿Right? Y la palabra en su origen significaba esto: conocer a alguien cercanamente, personalmente, íntimamente. Así que el sufrimiento trae como resultado en mi vida que yo pueda conocer más cercanamente, personalmente, íntimamente al Cristo que padeció por mí. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Conocerlo íntimamente, conocerlo ahí personalmente, cercanamente, tener intimidad con Él, pero que no me cueste nada, con toda la comodidad del mundo. Pues esa no es la metodología de Dios. Por eso estamos hablando de este particular aquí, ¿ok? Right. El punto es, quizá usted ha experimentado esto, cuando usted pasa por un sufrimiento junto con otra persona, se crea un vínculo, un lazo que le une a esa persona. En esta semana pasada falleció una mujer en Puerto Rico, Keila Hernández, y yo no la conocí mucho, simplemente la vi unas cuantas veces por la televisión, pero en el poco tiempo que la vi, luego de que ella se le diagnosticó la condición de ella, me identifiqué enormemente con ella, primero porque estaba padeciendo de algo que es bien común en nuestra familia, segundo porque es de mi país, tercero porque es de mi pueblo, ¿right? Cuarto, porque también vino a coger tratamiento en el lugar que mi esposa ha estado cogiendo tratamiento en Tampa. Y al enterarme del fallecimiento de ella, pues sentí gran pena y tristeza y se me salieron las lágrimas en 2 o 3 ocasiones. A pesar de que nunca había hablado con ella y nunca la había conocido. Estamos hablando de un vínculo y un lazo, ¿right?, que la persona experimenta cuando sufre con otra persona, ¿ok? Así que el sufrir por hacer lo que es correcto, ahora regresamos aquí a nosotros los que caminamos con Cristo o queremos caminar con Cristo, o la meta nuestra es caminar con Cristo, aunque haya inconsistencia, aunque tropezamos, pero si nos tropezamos y confesamos y nos arrepentimos, ahí inmediatamente Él nos levanta, porque Él está al lado nuestro. El sufrir por hacer lo correcto crea un lazo de unión con Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, no lo tiene en sus notas, pero está en la Biblia. Escribe a la cita por lo menos. Filipenses 3, 10. Pablo decía: quiero conocerlo a Él. Quiero conocerlo a Él. Es a Cristo. Ya Él era salvo. ¿Sabes? No es que no, quiero ser salvo. No, ya era salvo. Pero quiero conocerlo a Él. Quiere decir, quiero conocerlo más íntimamente. Quiero que el conocimiento que está hablando no es un conocimiento intelectual. El conocimiento es esa intimidad que se realiza cuando 2 partes que son separadas se juntan y se convierten en una. Ya eso había pasado entre Pablo y el Señor Jesucristo. Cuando Pablo escribe: quiero conocerlo a Él, quiero que esté más unido, quiero que haya más profundidad, quiero que haya más intimidad entre Él y yo. Quiero conocerlo a Él y quiero conocer el poder de su resurrección. Y mira ahora, y participar, la palabra es koinonía, otra vez, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Pregunta: ¿cómo podemos conocer a Cristo íntimamente? Respuesta: pasando por el fuego por Él.
determinándonos a hacer lo que Él dice que es correcto. Determinándonos a hablar cuando hay que hablar. Determinándonos a no callar cuando lo que debemos hacer es hablar. Son muchas las tribulaciones, la adversidad. Aquí nadie está exento de esto. Y yo yo tengo un complejo de pobre de mí, ay, pobre pastor Edwin, que mucho he sufrido. No, aquí pues yo he sufrido y he pasado por gran adversidad, pero no es nada comparado con lo que cientos de miles de millones de cristianos están en este momento pasando. Y otros han pasado a través de la historia. ¿Ok? Pero a través de los años, dándole la cara a la adversidad, entre las cosas que he aprendido es que Cristo siempre está a nuestro lado. Y cuando nosotros decidimos pasar por el fuego por Cristo, nos quedarnos callados la boca y hablar y decir lo que es correcto y hacer lo que es correcto. Por Cristo pasamos por el fuego porque somos perseguidos, porque somos censurados, porque somos tratados injustamente. Cuando usted pasa por el fuego por Cristo, usted no pasa solo porque usted pasa por el fuego con Cristo. Pasas por el fuego por Cristo, pero pasas por el fuego con Cristo porque Él está contigo en todo momento. Y hay intimidad. Segundo, el sufrimiento me permite que Dios pueda ser visto en mi vida. Versículo 14 dice, si soy ultrajados por el nombre de Cristo, soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Cuál es el punto? Quizás usted pregunta. Si usted nunca es atacado, si usted nunca es desafiado debido a su fe, lo más probable es porque su fe es débil, es diminuta, como decían en mi país, una fe wimpy. ¿Sí? 2 Timoteo 3:12. ¿Por qué puedo inferir lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que acabo de decir? Otra vez. Si usted nunca es atacado, si usted nunca es atacado o desafiado debido a su fe, si eso nunca le ha sucedido a usted o nunca le sucede a usted, eso quiere decir que su fe es débil. Eso quiere decir que su fe es diminuta. Eso quiere decir que su fe no es muy efectiva, que digamos, no es muy real, que digamos. 2 Timoteo, escriba por ahí en algún lado, 2 Timoteo 3:12. Pablo nuevamente, y también todos, ¿y todos son cuántos? Ese todo está flojo. ¿Todos son cuántos? Todos. Y todos son todos. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, todos los que quieren vivir una vida centrada en obedecer la voluntad de Dios, padecerán persecución. Todos padecerán persecución. Así que si usted no padece persecución, usted no es atacado, desafiado debido a su fe, lo más probable es que su fe no está muy bien, que digamos. No está en muy buenas condiciones, que digamos. Aplicación. Cuando usted es perseguido porque vive su fe, eso quiere decir que usted es una persona de carácter, una persona de convicciones. Cero agentes secretos. Algunos de nosotros, cuando nos visitan algunos familiares, nos convertimos en agentes secretos. En cuanto sabemos que viene alguien a visitarnos de Puerto Rico o de donde sea, caemos en el clandestinaje. La vida cristiana es escondida en un closet mientras esas personas están presentes. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado eso. Ahora no, en el día de hoy no, pero en el pasado me pasaba muchas veces. Right? Tercero, el sufrimiento declara que Dios puede confiar en nosotros. Now, lo que acabo de decir puede ser tomado correctamente o incorrectamente.
tomado incorrectamente, si usted lo toma personalmente, está diciendo eso por mí, eso es tomarlo incorrectamente. Tomarlo correctamente es tomarlo como una exhortación, nuevamente, un recordatorio, ¿ok? Pues porque nuestra tendencia, ninguno de nosotros está ahí deseoso de sufrir, right? Ninguno de nosotros está ahí esperando decir, yo estoy esperando que venga mi familia para que me rechacen, yo estoy esperando que vengan mis amigos para que pues me traten mal, right? Ninguno de nosotros está en busca de eso, right? Y lo que estamos buscando es, pues, que lo pasemos bien, que haya armonía y lo que sea, ¿sabes? Y como en americano dice, I don't want to rock the boat, ¿sabes? So everything is fine. Pues esa es la tendencia normal. Eso es lo que normalmente nosotros, humanamente, pues deseamos. Amén. Ahora, lo que la Escritura nos dice es que nosotros debemos reflejar a Cristo en todas las cosas y que nosotros debemos vivir piadosamente. Amén. Piadosamente 5 días a la semana, en todo momento. ¿Cierto? All right. Pues simplemente presento esa posibilidad porque es una realidad. Nos sucede. Y muchas veces lo mejor que puede sucederme a mí y lo mejor que puede sucederle a otras personas es que yo sufra por hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. All right? Por no mantenerme callado y sacar la cara por el nombre del Señor. Amén. Es lo mejor que me puede pasar a mí porque mi carácter es fortalecido. Right? Y es lo mejor que puede pasarle a otras personas porque otras personas pueden ver a Cristo en mí. Amén. Pueden ver porque me están mirando, me están viendo. Right? Y algunos ya me conocen. Soy Marcel y China, ya están ahí esperando. A ver, vamos a ver lo que papi va a hacer ahora. Right? Vamos a ver si el discurso que nos dio a nosotros el otro día de este asunto, vamos a ver ahora cómo va a bregar con esto. Si va a haber consistencia o no va a haber consistencia. Espero que agradezca la calificación que acabo de hacer en este momento. Porque mi intención no es hacer sentir a nadie mal. Mi intención es presentar la palabra de tal forma que traiga convicción a la vida de nosotros, que nosotros nos autoexaminemos. Queremos que el Espíritu Santo nos traiga convicción. De forma tal que esa renovación que tanto necesitamos en nuestro pensamiento, en nuestra mente, se realice. Que es esencial para entonces usted y yo poder conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en todo el aspecto de nuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Ok? Tercero, el sufrimiento declara que Dios puede confiar en nosotros. La palabra enseña que el apóstol Pedro y sus discípulos fueron literalmente perseguidos, encarcelados, azotados por ser creyentes. Ejemplo de eso lo tenemos en Hechos, capítulo 5, versículo 41. Dice, y ellos, está hablando de Pedro y los demás discípulos, salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? De haber sido tenidos por dignos de ¿qué? Subraya padecer, de sufrir, afrenta, nuevamente, por causa del nombre, y el nombre está en letra mayúscula, porque es el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. En el día de hoy hay muchas personas que están experimentando eso mismo, encarcelados, perseguidos, azotados por ser creyentes. A India, Medio Oriente. En esta sociedad que nosotros vivimos, eso no sucede.
Independientemente de toda la propaganda que usted escuche por la radio, por la televisión, por el internet, eso no sucede. Son muchos los que a través de los años, particularmente en los últimos años, se preguntan. John MacArthur, uno de ellos. ¿Podrá Dios confiar en los cristianos que viven en nuestro país? La pregunta la hace ante el hecho de que la inmensa mayoría de los cristianos que viven en este país, las personas que se llaman cristianos, quieren a Cristo siempre y cuando tener a Cristo sea cómodo y sea conveniente. ¿Por qué Dios permitió que Job lo perdiese todo? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? Dios permitió que Job perdiese todo porque Dios podía confiar en Job. ¿Sí? ¿Por qué Dios permitió que los jóvenes hebreos, aquellos que Daniel nos habla, fuesen echados en el horno aquel, la forma que fueron echados? Pues Dios podía confiar en ellos. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿podrá Dios confiar en mí? Número 3, ¿cómo responder correctamente ante el sufrimiento? Rehúse avergonzarse de su situación presente. Rehúse avergonzarse de su situación presente. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Subraye, no se avergüence. Escucha, hermano, esta parte es incómoda, pero es buena. Aunque las otras no lo hayan sido. Cuando dice no se avergüence, en griego lo que quiere decir no te dejes intimidar. No te dejes intimidar por los cínicos que hay a tu alrededor. No te dejes intimidar por los críticos que pueda haber a tu alrededor. No te dejes intimidar. No huyas cuando lo que tú dices que tú crees es puesto a prueba. ¿Por qué razón? Ya lo mencioné, pero lo tengo que volver a mencionar. Porque alrededor tuyo hay montones de personas que te están mirando para ver si tu fe es genuina. Tus hijos te están mirando. Tus familiares están mirando. Las mismas personas que te están criticando, las mismas personas que son unos cínicos, te están chequeando a ver si es verdad que la fe tuya es genuina. Si no hay integridad, si no hay convicción en el cristiano, poco probable que nuestro testimonio pueda provocar que alguien se interese en ser cristiano. Si lo que hay es inconsistencia, no va a suceder. Otra vez, sin querer proyectarme como mártir ni nada de eso, ¿verdad? ¿No? Las veces que yo me he sentido más cerca de Dios ha sido las veces que bíblicamente, que he sufrido por hacer bíblicamente lo que es correcto. Ahí es cuando más cerca me he sentido de Dios. No son tantas como yo quisiera decir. Versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, esto siempre hay que aclararlo porque es importante aclararlo. Si alguno padece como cristiano, no dice si alguno padece por ser imprudente,
En aquel entonces la palabra cristiano tenía una connotación, una implicación totalmente distinta a la que tiene en el día de hoy. Era un insulto. Era como un insulto racial o étnico, las palabras que se utilizan en el día de hoy, ¿no? Ahora escuche esto, importante. Hay creyentes que no hacen ciertas cosas que son malas. Pero se avergüenzan de hacer ciertas cosas que son buenas. Hay creyentes que no hacen ciertas cosas que son malas, pero que se avergüenzan de hacer ciertas cosas que son buenas, sobre todo cuando se encuentran rodeados de personas que no son creyentes. Eso es lo que tenía en mi mente cuando hablé de las visitas que llegan a nuestro hogar. Tenemos un devocional, un ejemplo, como familia. Por las mañanas tenemos un devocional. Nos sentamos, leemos la Biblia, leemos un devocional, oramos juntos, ¿sí no? Right. Ahora que tengo visitas, pues está cancelado. De eso es que me estoy refiriendo. Tengo un compromiso con Dios, con la iglesia del Señor Jesucristo, con mis hermanos, con mi familia espiritual. Pero entonces, cuando llegan estas personas, pues ese compromiso que tengo, pues ahora es nulo. ¿Alguien dice amén o todo el mundo está dormido? ¿Estamos entendiendo? Right? Okay. Como dicen en mi país, vamos a ver si es verdad que el gas pela o no. Hay un sinnúmero de cosas malas que yo no hago. Fantástico, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero se me olvida que en muchos momentos me avergüenzo de hacer ciertas cosas buenas, particularmente cuando las personas que se encuentran a mi alrededor no son creyentes. Si no me entiende, el issue no es solamente que no debemos hacer lo malo, el asunto es que debemos estar orgullosos de honestamente admitir y creemos en hacer lo que es correcto. Amén. Amén. Y no nos avergonzamos. Y vamos a orar. Y vamos a dar gracias por los alimentos. Right? Y vamos a hacerlo en el nombre que está por encima de todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Santo Dios. Ahora, detrás de todo esto hay un problema que está metido entre cuero y carne en la raza humana, y es el temor del rechazo. ¿Ok? No se sienta mal. Todos cogíamos de esa pata. La cuestión entonces es, si todos cogíamos de esa pata, pues entonces tenemos que prepararnos para responder correctamente cuando me entre la cojera. La cura para el temor al rechazo. Dos cosas simples. Entienda que no necesita la aprobación de todo el mundo para ser feliz. Amén. ¿Entendió? Entienda eso. Yo no necesito la aprobación de todo el mundo para ser feliz. Hay personas que, ¿sabes? They're stuck there, están estancados ahí. Todavía continúan buscando la aprobación, ¿sabes? ¿Cómo? Yo no puedo tener la aprobación. Yo no puedo. Es que think about it, right? ¿Sabes?
¿Okay? Yo voy a hacer lo que es correcto. Yo no voy a dejar de hacer lo que es correcto. ¿Okay? No voy a dejar de hacer lo que es correcto. Y no voy a estar buscando la aprobación de otras personas, particularmente de personas que no son creyentes. Así es como bregamos con el rechazo. Yo no me voy a buscar por tu aprobación, te guste o no te guste. Pero qué desaire. Yo vine y te fuiste y me dejaste. Si las instrucciones se las he dado 1200 veces. ¿Qué hacer cuando vienen personas a visitarle? ¿Qué es lo que debe hacer? Y lo que debe hacer es manténgase haciendo las cosas que son buenas. Ser fiel a Dios en tu servicio al Señor, en tu servicio a la iglesia, es bueno. Es el mejor ejemplo que le puedes dar. Pero ¿y qué hago, pastor? Si están en mi casa, pues usted lo que hace es que usted se levanta más temprano y usted prepara todo lo que tenga que preparar y usted le deja el baño preparado y usted le deja el desayuno preparado y usted le deja las instrucciones y usted cumple con lo que tiene que cumplir. El problema que nosotros tenemos, y nuevamente, es el problema del temor al rechazo. Y el deseo de que tener la aprobación de todo el mundo. Si me voy para la iglesia, pues entonces ya yo no los quiero. Si tú lo que buscas es la aprobación de las personas, pues eso va a ser un obstáculo que te va a hacer tropezar. La segunda cosa es interésese más en lo que Dios piensa de usted y no en lo que otros dicen. Yo he escuchado personas decir, I'm sorry. Yo he escuchado personas decir, en esas iglesias, hay algunas iglesias que usted que puede ir, son personas inconversas, right? Ve allá y pues es bueno tener un grupo social con cual uno tener relaciones, es bueno esa cuestión, pero ten cuidado de esas en que se ponen a exigir mucho y a hablar mucho de la Biblia y a decir lo que es correcto a los ojos de Dios, right? Y todo ese sinnúmero de cosas, porque esa gente lo que hace es indoctrinando. Y esa gente lo que hace, lo que quiere romper es el núcleo, la unión familiar. Está hablando de la unión sanguínea. ¿Alguien ha escuchado eso alguna vez? I have. No. Lo que mi mamá piense, Adela, lo que piense, para mí no es importante. Para mí lo que es importante es lo que Dios conoce. Amén. ¿Por qué razón? Porque si lo que Dios conoce está bien, todo lo que yo haga con mami va a estar chévere. No, y el problema que tenemos es que todavía no hemos superado eso. ¿Right? Y que no estamos encerrados en nuestra conducta y no queremos soltar eso. Hay tiempo para todo en la vida. Hay tiempo para agarrarse de algo y hay tiempo para soltar. 4. Recuerde la recompensa que habrá de recibir. 2 Corintios capítulo 4 versículos 16 y 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Pues esta leve tribulación momentánea es el sufrimiento. Leve tribulación momentánea. Si usted sabe lo que Pablo estaba pasando, esto no era ninguna leve tribulación momentánea. Ninguno de nosotros hemos pasado por lo que él estaba pasando. Pero él la identifica como leve tribulación momentánea porque él está comparando con algo. Right? Y cuando tú comparas este sufrimiento con la gloria venidera y el conocer a Dios y el tener intimidad con Cristo, pues entonces esa tribulación sufrimiento se convierte en tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporeras, pero las cosas que no se ven son eternas. El sufrimiento de esta vida es muy pasajero cuando se compara con la duración de las recompensas venideras, es lo que Pablo está diciendo. En otras palabras, que el sufrimiento no durará para siempre porque es temporero. Y por lo tanto necesitamos mantener nuestra perspectiva correcta.
que fue la que hizo la señora que tiene ahí en el bosqueo suyo. Estaba oscuro, estaba la cuestión. La señora que hizo, si yo mantengo espérate, que este no es el background que es. Hay un background distinto, porque esto es temporero. Otra vez, poco probable que usted pueda ser asesinado en este país por ser cristiano. Entonces la pregunta en realidad debe ser la siguiente: ¿cuándo fue la última vez que usted fue perseguido o desafiado por motivos de su fe? Romanos 8, 16, 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios, coherederos con Cristo. Así que, subraya esto, así que si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, si compartimos sus sufrimientos, vamos a compartir su gloria. Alabado el nombre de Cristo. Y por último, manténgase siempre fiel a Cristo. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, al que los creó y lo conoce a usted a la perfección, y hagan el bien. Los que padecen según la voluntad de Dios. Subraye eso, porque muchas veces el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios para sus hijos. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que Él vive. Yes. Eso es lo que la Biblia enseña. Distinto a lo que se escucha por la radio y lo que se escucha por la televisión y en internet y todo ese montón de cosas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba por fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado el Señor Jesucristo. Por último, alrededor nuestro permea un tipo de cristianismo que es falso. Esto es para personas que nos están visitando, que quizás no van a alguna iglesia, quizás no tienen una relación con Cristo. Simplemente les recuerdo eso. A su alrededor, a nuestro alrededor, hay un tipo de cristianismo que es falso, que dice, entre otras cosas, que Dios quiere que todo el mundo sea millonario, que Dios quiere que todo el mundo esté saludable, que Dios quiere que todo el mundo sea sanado. Ese es un cristianismo falso. Que Dios quiere que nuestras oraciones sean contestadas, que Dios quiere que usted tenga todo lo que usted desee, que Dios quiere que usted nunca tenga problemas, que si usted no es rico y si usted tiene problemas y si usted está enfermo, hermana Rosa, es porque usted no tiene suficiente fe o porque usted no ha sembrado una semilla que debió haber sembrado hace tiempo con fe. La palabra bíblica, teológica, doctrinal para ese tipo de enseñanza es basura. En una ocasión estaba en una iglesia que me invitaron, no me volvieron a invitar más. Al salir alguien me dijo: Pastor Edwin, lo que pasa es que usted no ha recibido la revelación nueva del Evangelio de la prosperidad. Usted no ha recibido la unción nueva del Evangelio de la superfe. Y yo le contesté: lo que yo no he recibido y me niego a recibir es el falso evangelio del consumerismo, el falso evangelio del individualismo, el falso evangelio de la adicción a tener más y el falso evangelio de la autogratificación instantánea. Versículo 19. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios, por decir las cosas que son correctas a los ojos de Dios, deben seguir haciendo el bien y deben poner sus almas, su iglesia, su familia, su ministerio
en las manos del Dios que los creó, porque ese Dios que los creó es fiel. La pregunta es, ¿puede la gente ver a Cristo en mí? Particularmente cuando se trata de esos periodos de tiempo donde es tiempo de sufrir. Es tiempo de soltar. Es tiempo de soltar hijos. Es tiempo de soltar sueños. Es tiempo de soltar, decir esto no está trabajando. Y después de haber invertido tanto tiempo y tanto esfuerzo y tantos recursos, esto no va para ningún lado. ¿Puede la gente ver a Cristo en mí, Brother John? Right? Esa es la pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿me he sentido alguna vez avergonzado, intimidado, sacar la cara por el Señor Jesucristo? Leí hace un momento que yo he tropezado ahí. En algunos momentos, pues, eso ha pasado en mi vida. A la gloria del Señor, pues, Espíritu Santo me disciplinó, me hizo saber lo que estaba haciendo y pues confesé mi pecado, me arrepentí y convertí eso en una prioridad en mi vida. Se convirtió en un motivo de oración. No intimidarme, no avergonzarme de mi Señor en la presencia de personas que no compartan mi fe. Una le voy a decir, en Puerto Rico yo tengo muchos amigos que son inconversos. El haber tomado esta determinación de no intimidarme, de no avergonzarme, de no quedarme callado, eso no ha provocado que esas personas me saquen el cuerpo, no ha provocado que esas personas ya no quieran ser mis amigos. Lo que ha provocado es que esas personas hayan desarrollado el respeto por mí y sobre todo por el Dios a quien yo creo. He escuchado a otros sacar la cara por mí. He escuchado a otros diciéndole a otro, cállate la boca y respeta. Right? Quizás tú no crees eso, pero eso es lo que tiene a Edwin como está hoy en el día de hoy. Que no está castrado como nosotros. Eso lo he escuchado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi intención nunca ha sido ni será menospreciar a nadie, ofender a nadie. Yo vivo eternamente agradecido a lo que Dios ha hecho en la vida mía. El domingo pasado tuvimos un tiempo aquí de oración bien lindo. Y yo me emocioné, y nos emocionamos todos. Y yo dije algunas cosas que por lo general no digo, en la forma que las dije. Y mencioné algo que siempre menciono, ¿sabes? Que no hay mejor bendición para una persona que el saber que sus hijos caminan con Dios. ¿Right? Pero como siempre me sucede, ¿qué es lo que siempre me sucede? Que cuando voy de camino para la casa, pues voy pensando en todas las cosas que dije y que no dije, esa cuestión, pues ahí se me olvidó decir algo. Y lo voy a decir en este momento. Mi sueño, mi mayor anhelo, es que cada uno de ustedes puedan tener esa bendición. Eso es lo que está detrás de mi insistencia
con ustedes en cuanto a cómo conducirse en sus hogares. ¿Qué hacer, qué no hacer? Eso es lo que está detrás de mi transparencia, vulnerabilidad, aceptar las metidas de pata, pero también confirmar y insistir en las cosas que han honrado a Dios y que han sido de valor. ¿Ok? Así que no nos demos por vencidos. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Y para limpiarnos de cierto tipo de maldad, de toda maldad. Ay, Cristo pagó por todos nuestros pecados. Su sangre preciosa borró, eliminó todo el récord ese que había en contra nuestra, y ese récord fue clavado en la cruz de Cristo. Esto es para todos los que han creído en Cristo, los que le han proclamado como el Salvador de su alma y el Señor de su vida. Esta enseñanza es más para la iglesia. Como decía el pastor Marcelo en su oración, pero si alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesucristo, ese es el comienzo. Ese es el comienzo. No de esta iglesia, ese es el comienzo de Dios. Ese es lo que Dios ha establecido como el primer paso. Así que entréguele su vida al Señor. Una vez lo haga, comuníqueselo a la iglesia. Una vez lo haga, declárelo públicamente a través de algo que Dios inventó que se llama bautismo. Gloria a Dios. ¿No están contentos de haber estado en la casa de Dios hoy? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Todo esto es por la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pablo sufrió por mucho tiempo. Y a pesar de que era un hombre de Dios, y a pesar de que conocía tanto de la Escritura, antes de ser cristiano, era un hombre conocedor de la Escritura. Right? Y luego de conocer, más conocedor, porque ahora tenía el Espíritu Santo viviendo permanentemente en él, que era el que había inspirado toda la Escritura. Pero a pesar de eso, era un hombre como usted y como yo. Y siendo un hombre vulnerable, que no le importaba que la gente se dio cuenta, escribe, comparte con nosotros la lucha que tenía con ese aguijón en la carne, que tantas veces le pidió a Dios que lo removiese. Remuévelo, 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 remuévelo. ¿Sabes lo bien que yo podría servirte? El buen trabajo misionero que yo podría hacer, el buen esposo que yo podría hacer, o lo que fuese, right? Pablo no era casado, ¿verdad? Lo que fuese. Lo importante es que la respuesta de Dios lo que hizo fue que le aclaró a Pablo su perspectiva, que es lo que seguiremos haciendo a través de esta enseñanza. Le aclaró a Pablo su perspectiva, porque Dios le contestó: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no volvió a orar más para que Dios removiese el aguijón. Pablo lo que comenzó fue a glorificarse, a gloriarse en sus persecuciones, en sus problemas, en la gente que le hacía las cosas difíciles, porque cuando él era débil, era fuerte, porque el poder de Dios reposaba en él. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que nos salvó. Ese es el Dios que se merece que nosotros le sirvamos, que seamos consistentes, que nos congreguemos y que seamos utensilios en sus manos. No podemos ser nada más que vasos de barro agrietados. Eso es lo que somos. Pero aún esos vasos de barro agrietados que somos nosotros, debemos ofrecérselos a Dios para que Él los santifique, Él los purifique y Él los utilice en la forma que Él solo puede hacerlo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque tu palabra es preciosa, Señor. Gracias, Señor, porque aún las dificultades, la aflicción, la adversidad, el sufrimiento, Señor, Satanás lo quiere utilizar para socavar y para sabotear tu plan para nosotros, Señor, pero tú nos vuelves a enseñar en la tarde de hoy que lo quieres utilizar para santificarnos, Señor. Ayúdanos a poder repasar tu palabra, no las notas del pastor Edwin,
sino el pasaje de Primera de Pedro, y poder leerlo y releerlo, Señor, y poder, por medio de tu inspiración, poder agarrarnos, Señor, e incorporar en nuestras vidas la forma que debemos responder al sufrimiento de una forma que te dé gloria a ti. Te amamos, Jesús, oramos en tu nombre y para tu gloria. Amén. Señor les bendiga. Si no se han apuntado para la cuestión de Matete, anótese, porque vamos a ordenar los binders, para que todo el mundo tenga su binder, pueda poner sus notas y eso. Simplemente apunta su nombre ahí, si no lo ha hecho. Que Dios les bendiga. Nos vemos el miércoles, 7:15. Falte nadie.